Todo, grabar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinario que en esta ocasión vamos a dedicar especialmente a las oposiciones a conservadores y ayudantes de museos y nos va a servir además de presentación de otra de nuestras profesoras de nuestro centro, Gracia María Vega Guerrero. Buenas tardes, Gracia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el motivo fundamental es porque tenemos recién publicada la nueva convocatoria. Muchos de nuestros usuarios habituales, alumnos, alumnas, estudian historia del arte, bellas artes, temas vinculados a conservación, incluso humanidades, y ven que pues las oposiciones a conservadores y ayudantes pueden ser una de las salidas laborales más, digamos, más idóneas para aquello para lo que han estado estudiando pues, su grado y luego distintos cursos de posgrado, muchos de ellos con nosotros. Gracia se incorporó este año con nosotros precisamente por la experiencia que tiene, no solo su formación, que ahora vamos a ver, sino también la experiencia que tiene en esta carrera de fondo que es preparar las oposiciones. Así es que, Gracia, pues vamos a conocerte un poquito más a fondo. Tu formación es también como la de otras compañeras y compañeros licenciados en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. También hiciste un máster en estudios avanzados de museos precisamente y patrimonio histórico artístico por la Complutense y actualmente estás, por un lado, preparando oposiciones, ayudando a preparar oposiciones y además preparando la tesis doctoral. O sea, eres una chica 100, una chica Liceus, vamos. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Fue un placer. Bueno, Sí, yo pues estudié en la Complutense y bueno, y ahora tengo bastante experiencia en museos, he estado en varias instituciones y bueno, como he puesto ahí un pequeño extracto, así estuve como un asistente técnico con varios contratos en el Departamento de Conservación, en Patrimonio Nacional. Luego he recibido varias becas, una de ellas fue la beca Formarte hace 2 años en el registro de obras de arte en el Museo Reina Sofía. Y luego también tuve otro periodo de asistencia técnica en documentación en el Museo del Prado, donde hice mis prácticas precisamente del máster que comentabas antes. Y recibí una beca en 2015 del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, que fue ahí donde conocí esta institución desde dentro, para el Departamento de Conservación también, pero concretamente estuve trabajando en la Real Armería. Y bueno, eso es lo más importante lo más vinculado a museos. significativo de tu experiencia, pero Sí. además también has publicado y además has publicado el libro Elga de Alvear, una historia de aprendizaje y pasión. ¿Por qué Elga de Alvear? Que además está enhorabuena porque recientemente han hecho una profunda renovación en su museo. Pues Helga llegó un poco de casualidad porque yo estaba realizando un trabajo en el máster de museos sobre Martín Chirino y sobre el grupo El Paso. De ahí ellos estaban muy vinculados a una galerista muy importante que era Juana Mordó y precisamente la alumna y mayor aprendiz de Juana Mordó y su sucesora fue Helga de Alvear. Entonces llegué a ella a través de un poco de casualidad, me encantó su figura, una mujer que se hizo a sí misma, que peleaba por lo que creía, una enamorada del arte y no era solo galerista, sino también coleccionista y además amaba su pasión, que era el arte. Y me parecía todo un referente, así que llegué un poco, vi que no había demasiada información acerca de ella y me pareció interesante y se lo propuse a mi tutora de máster, Laura Arias, y bueno, nos lanzamos a la piscina con ese proyecto y fue mi trabajo final de máster, hacer una pequeña recesión, una biografía de ella, pero más corta. Y bueno, después de unos años, pues esa biografía, para que no se quedara en el cajón, se convirtió en un libro que por supuesto Helga dio su permiso y estaba de acuerdo con lo que contaba en el libro. Y nada, muy contenta, fue una gran Bueno, experiencia. en un próximo webinario tenemos pendiente, porque así lo hablé además con la conservadora del museo, de la fundación, el hacerle una entrevista. Así es que si conseguimos esa entrevista, evidentemente, gracias, tú serás la entrevistadora y nos acercarás un poquito más a una figura tan interesante.
Bueno, luego fenomenal. ya como profesora de Liceus colaboras en varios de los programas docentes, precisamente del que hoy vamos a hablar, un curso que en principio denominábamos Iniciación a la Museología, pero cuya base, todo lo que es el temario del curso, es la base fundamental para preparar las oposiciones a ayudantes y conservadores. También participas en el máster en museología, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Estoy Impartiendo impartiendo varias clases. algunas de las asignaturas del máster, en este caso política de colecciones, sistemas de documentación, la comunicación en el museo, exposiciones temporales y el plan museológico, que es un poco son tus especialidades y en lo que más, digamos, has estado trabajando. Y por supuesto también pones tu granito de arena en el experto en conservación preventiva y en el de producción y montaje de exposiciones. Así es que así como en el de gestión documental, aprovechando toda la parte de tu experiencia en ese campo. Y bueno, a partir de ahí también cursos express que tenemos de iniciación a la documentación en museos y de introducción al diseño y organización de exposiciones. Con lo cual, y dicha y explicada un poquito y contada tu participación en nuestros programas y conociéndote ya un poquito más, ¿qué nos puedes contar de esta convocatoria que se ha aprobado, que ya ha salido publicada y que además hacer diferencias entre las fechas, porque realmente todo lo que se cuente en cuanto a fechas va a contar desde la fecha de publicación en el BOE? ¿No es así? Gracias. Sí, efectivamente. La fecha importante es cuando se publica y en este caso ya desde el 25 de mayo hasta el 21 de junio son en total 20 días hábiles los que tienen los futuros aspirantes u opositores a presentar su solicitud a la convocatoria, que en este caso no es una, son dos, porque son las dos ofertas de empleo público de 2018 y 2019 que se han unido en una sola convocatoria y ha dado como resultado pues numerosas plazas, como se ven ahí, 82 de turno libre que incluye discapacidad y 6 de promoción interna. Vale, entonces si te parece te voy a dejar un poquito que vayas explicándonos en qué consiste todo, digamos, un poco todo lo que es la convocatoria en sí, para que la gente Vale. la pueda entender mejor y, bueno, siempre acudiendo lógicamente a esa orden que está publicada en PDF y tiene enlace desde directamente el Ministerio hasta incluso desde el propio Liceus que lo hemos publicado en el curso. Pues muchas gracias, Pilar. Efectivamente, el acceso al cuerpo facultativo de conservadores es una de las salidas más importantes de la carrera de Historia del Arte junto a la docencia, son las dos grandes salidas y el objetivo es formar parte de ese cuerpo facultativo que son los conservadores de museos estatales. En este caso han convocado Ministerio de Cultura y Deporte, también el Ministerio de Defensa, o sea que no hay que olvidarse de los museos y organismos militares, y el Ministerio de la Presidencia, que incluiría la institución de Patrimonio Nacional. El proceso selectivo, nosotros nos vamos a centrar en esta presentación en la oposición para el turno libre y luego está el concurso de oposición para aquellos que ya tienen experiencia y que ya son funcionarios o personal laboral de las instituciones. En este caso es importante saber que el inicio de la convocatoria es con la letra B para la hora de los exámenes hacer cálculos aproximados de cuándo te puede tocar y el primer ejercicio, de acuerdo a lo que reza la convocatoria, se va a publicar y se va a realizar, perdón, en un plazo de 4 meses desde la publicación de la convocatoria, o sea que ya ha empezado a contar y en unos 4 meses obtendremos ya el resultado y tendremos que se tendrá que celebrar el primer examen. Y luego se publicará, ahora se ha publicado la convocatoria, una vez que pase ese 21 de junio, cuando termina el plazo de los 20 días hábiles para las solicitudes, saldrá una lista de admitidos o excluidos provisionales que tendrá un plazo, por supuesto, de subsanación y una vez que ya eso suceda y se subsanen, pues ya saldrá la lista de admitidos definitiva y también se va a convocar en este periodo pues el lugar, la fecha y demás para donde se van a celebrar el primer examen. Este examen sí que Perdona, sale con gracias. más... Una ¿Sí? pregunta que nos hacen porque tenemos abierto el chat es decir, ahora lo que tienen es unas fechas que son las que hemos mencionado antes para presentar la documentación. Luego Sí, hay unas fechas en las que
se va a comunicar la lista de admitidos, la lista de candidatos, pero desde ahora, probablemente hasta que se realice el primer ejercicio, habrá como un plazo de 4 meses. Sí. ¿4 meses es suficiente para preparar esta oposición o realmente en 4 meses lo que vas a poder hacer ya es pegar el empujón final o tener una primera idea y presentarte para ver de qué va todo esto? A ver, realmente la convocatoria dice que en un plazo de 4 meses se celebra el primer examen. Eso significa que el primer examen puede celebrarse incluso antes. Podría celebrarse en 2 meses y medio, en 3, cuando salga la lista ya definitiva de admitidos. En ese momento te van a decir cuándo puedes presentarte y es que puede ser más corto. Por lo tanto, en mi opinión, está bien presentarse. Si no lo has preparado, por tener una idea de cómo es el primer examen, enfrentarte un poco a lo desconocido, a ver cómo funciona, y animo a la gente que lo haga porque gran componente de nervios y también de fallo de la oposición puede ser el no conocer el proceso y familiarizarse con la situación y los nervios, pero evidentemente es necesario estudiar muchísimo tiempo antes, incluido el primer examen, por supuesto todos los demás, pero el primero en un plazo de 4 meses es un poco complicado bajo mi punto de vista, imposible casi aprobar la oposición, salvo que tengas conocimientos previos y ya las hayas preparado antes. Pero incluso yo animo a la gente que lo haga, que vaya al primer examen a ver cómo es el funcionamiento de los exámenes, que es importante. Después, bueno, como he puesto ahí, expirado el plazo de presentación de solicitudes, pues te he explicado ahí cómo la subsecretaría va a dictar esas listas. Es importante saber que el anuncio de este primer examen lo sabemos con un poco más de antelación, pero el anuncio de los siguientes exámenes se puede convocar incluso con 12 horas de antelación. O sea que hay que estar actualizando constantemente la web y seguir bastante bien el proceso. En el caso de conservadores, la titulación exigida es doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o grado, y los requisitos por promoción interna, pues además de la titulación, tener una experiencia previa. El primer ejercicio, bueno, la oposición consta en total de 4 ejercicios. El primero consiste en el desarrollo por escrito de un tema de carácter general a escoger por el opositor entre 2 que van a elaborar el propio tribunal. Pero ese tema no es cualquier tema, está vinculado el contenido con 2 grupos que recoge la convocatoria, que son el grupo de museología y el grupo de gestión cultural. Y el opositor tendrá que elaborar un tema en función de esos, de manera libre, con los conocimientos que ha adquirido estudiando esos temas, en 2 horas. La segunda parte será el desarrollo por escrito, en este caso de un tema correspondiente al grupo de legislación, elegido por el opositor entre los 2 que va a sortear el tribunal, y la duración para elaborar el examen de legislación será de 1 hora y media, o sea que en total el examen durará 3 horas y media. Después se convocará más tarde a los opositores a una lectura pública. Defenderán lo que han escrito en ese primer examen, y el tiempo máximo de preguntas que luego les pueden realizar al final de la lectura es de 15 minutos. Y ahí también he puesto la calificación y lo que es necesario para aprobar. Es decir, que superior al 80% se conserva nota para la convocatoria inmediata, ¿no? Siempre que sea el temario que sea similar, idéntico, y la forma de calificación, claro. En principio lo mantienen siempre, si es así. Vale. Y el segundo ejercicio estaríamos hablando de una exposición oral. En este caso, esta es una de las grandes modificaciones con respecto a los años anteriores. El antiguo tercer ejercicio ahora se ha convertido en el segundo y consiste en una exposición oral ante el tribunal durante 45 minutos de 3 temas. Cada uno lo tienes que cantar 15 minutos. Es importante respetar los tiempos, no pasarse, no quedarse corto, y que sean 15 minutos cada tema, no cantar uno 25 y otro 10. En este caso ha cambiado cómo se eligen los temas. En principio se va a hacer un sorteo delante del tribunal y el opositor pues va a elegir de los 4 bloques que he puesto ahí 3. Y de esos 3 luego va a elegir 2 temas al azar de cada uno, de los que el opositor podrá elegir 3 de esos 6 en total que le van a quedar al final. Tendrá 20 minutos para elaborar un esquema previo en los que le llaman un poco el encierro previo a ese cántico, que es como se le denomina entre la jerga opositora cantar el tema. Y después de esos 20 minutos el tribunal le avisará, el opositor con un cronómetro delante del tribunal pues empezará a cantar esos 3 temas.
Y transcurridos los 45 minutos, el tribunal tiene un periodo de unos 15 minutos más o menos para realizar todo tipo de preguntas al opositor vinculadas a lo expuesto y a los temas que ha elegido. Es decir, no solamente cantas el tema, sino que además te pueden preguntar. ¿Es seguro que te preguntan o te pueden preguntar? En principio, la convocatoria vigente tiene el turno de preguntas. Pueden elegir preguntarte una pregunta, dos, tres, suele variar, pero siempre suelen preguntar. Aquí, ¿qué recomendaciones se pueden hacer a la hora, por ejemplo, hay gente que tiene facilidad para hablar en público, gente que no la tiene, oratoria? ¿Hay algún pequeño consejo que se pueda dar a la hora de cantar un tema? ¿Se recomienda ensayar, hacerlo en casa habitualmente? ¿Cuáles son un poquito las recomendaciones en ese sentido? Pues yo creo que el único truco es trabajar mucho en cantar muchísimo, en cronometrar en casa cada tema 15 minutos, luego cuando lleves un poco más de experiencia cantar los 45 seguidos, saber dónde tienes que parar, tener muy controlados los tiempos y sobre todo ensayar, ensayar, ensayar mucho. Y por supuesto hacerlo mucho en casa antes para ir más tranquilo, porque los nervios pueden jugar malas pasadas y es muy importante ir tranquilo y sobre todo estar convencido de la respuesta que des. A veces no es la más correcta, pero si no haces grandes errores y te esfuerzas por contar las cosas que sabes bien contadas y con lógica, yo creo que gran parte lo tienes ganado. Muy bien, y ya nos vamos al tercer ejercicio. Efectivamente. El tercer ejercicio es una prueba de idioma. He puesto en el PowerPoint los que son los idiomas con los que te puedes presentar a la oposición. Te dejan elegir el que tú quieres. En la convocatoria misma es donde lo vas a rellenar. Y consiste en dos partes este examen. La primera parte dura 1 hora y es una traducción directa desde el idioma que has elegido al castellano. Y puedes usar diccionario. En la segunda parte es un resumen en castellano también, pero de un texto profesional. En este caso es un resumen, es importante no traducir literal, sino leer todo el texto primero y luego realizar un extracto de las ideas principales y lo que tú has comprendido. Para este examen, para esta segunda parte del examen, te dan de tiempo 1 hora y media y no se permite diccionario, que es importante saberlo. Luego tendrás una lectura posterior, como en todos los exámenes, y un tiempo de preguntas, que esto también es importante tenerlo en cuenta en este caso, porque te van a preguntar y vas a tener que responder en inglés, de manera que también va a haber una parte oral dentro de este examen que principalmente es escrito. Y Y ahora bueno, el ahí está el cuarto ejercicio, entonces, el estaríamos cuarto ya. ejercicio. El cuarto ejercicio tiene dos partes también. La primera parte es una resolución de un supuesto práctico relacionado, ahí he puesto con unos puntos los temas, que son en general legislación y museología, además de los temas específicos. Todos ellos vienen en el anexo de la convocatoria. Para la realización de este supuesto práctico te dan un tiempo de 2 horas. Y luego va a haber una segunda parte que es catalogar 5 piezas elegidas por el opositor de un total de 9 que propone el tribunal. Y también están todas esas piezas vinculadas con los 3 bloques de temas que vienen ahí, el patrimonio artístico científico, el antropológico y el arqueológico. Una vez que terminas el examen, también se convocará posteriormente en otro día a una lectura pública y luego también habrá un periodo de preguntas tras la lectura del examen de unos 20 minutos. En este caso se amplía un poquito más. Y luego la calificación, que es lo que he añadido ahí abajo. Es importante aprobar todos los temas y aprobar todas las partes, siempre. En el curso que tenemos, uno de los cursos que tenemos en Liceus, que es el de Introducción a la Gestión Documental, a veces nos preguntan las personas interesadas en matricularse si van a ver la parte práctica del ejercicio, de este ejercicio, de este cuarto ejercicio. Realmente lo que van a ver, una de las cosas que van a poder hacer en el curso es las fichas de catalogación, ¿no? Es decir, qué es lo que ven en el curso, que se van a encontrar luego en este cuarto ejercicio. Pues precisamente es eso, en el cuarto ejercicio lo que les ayuda mucho el curso de Liceus es que está dedicado única y exclusivamente a Domus. Entonces van a entender qué es Domus, cómo funciona ese enorme manual que habla sobre la documentación en museos, todos los campos, cómo se rellenan, comprender ese sistema que luego les va a ayudar a la hora de saber cómo llevar a cabo este ejercicio práctico en el que tienes que rellenar al final con piezas
rellenar esos campos con las piezas que te propongan y con las piezas que tú elijas. O sea que creo que es un curso que aporta mucho, es muy interesante y es la base de este ejercicio. Concretamente de la catalogación es muy importante y además hacéis prácticos muy parecidos. Y Bueno, bueno, y para si ya terminar. hemos conseguido superar el primero y hemos superado el segundo y nos avisan de que además podemos acceder al tercero y terminamos por llegar al cuarto, a partir de ahí, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué ocurre? Pues es lo que ocurre, además de que te vas a llevar la mayor alegría de tu vida, por supuesto. Después de aprobar, tienes que, te avisará evidentemente desde el ministerio, te avisarán para realizar un curso selectivo, que en este caso, por las condiciones que ha habido especiales después del COVID, pues ha sido online, pero generalmente es presencial y luego tiene una parte práctica en una institución museística. Y después, cuando ya superas ese curso, y las prácticas finalmente saldrá una lista publicada, se eligen por orden, tal como ha quedado la oposición, por orden de puntuación y se elegirán los destinos por ese orden. Y finalmente ya la toma de posesión y convertirse en funcionario. Vale, entonces podríamos concluir que, por un lado, tenemos una convocatoria que se distingue de otras en que en esta ocasión prácticamente se unen dos, la del Sí, 18 y el 19, por lo tanto tenemos muchas más plazas, entre comillas, tenemos más posibilidades. Por otro sí, lado, que bueno, lógicamente en Liceus tenemos una serie de cursos que pueden ayudar a preparar parte de esos ejercicios, tanto en la parte de temario general como en la parte de Domus, como también en legislación, porque tenemos bastantes temas de legislación. Y por otra parte, bueno, ¿hay vida después de la oposición o nos vamos a un rincón a llorar si, bueno, pues si no tenemos la suerte de aprobar? ¿Cuál es un poco la historia de toda la gente que, bueno, pues al final se prepara esta oposición? Porque, claro, yo entiendo que si han tardado 2 años en sacar esta cantidad de plazas, que son casi 90, sí. ahora, claro, viene la parte negativa. Me imagino que tardarán en volver a convocar. ¿No es así, Gracia? Pues sí, efectivamente, según cuentan y bueno, la experiencia de otras personas y de otros conservadores y ayudantes de museos, pues sí, parece ser que evidentemente a lo mejor ahora va a haber un parón. No sabemos de cuántos años, pueden ser 2, 3, 4, no se sabe muy bien. Entonces sí que hay que contar con la posibilidad de que todo el mundo no va a aprobar, eso es una realidad. Pero bueno, que la vida no se acaba después de eso. Yo animo a todo el mundo a que hay que luchar por sus sueños siempre y que es muy difícil estudiar, pero que más difícil es también levantarse de esa caída, pero tiene un aprendizaje. Y oye, pues creo que, bueno, en mi caso, yo ahora estoy trabajando como profesora, hacen contratos las instituciones y museos, hay galerías, el ámbito docente es una carrera interesantísima. Y bueno, animo a todo el mundo a que lo siga intentando y que van a salir más plazas más adelante. Y luego una convocatoria que no ha salido, que es la de ayudantes. Es decir, Efectivamente. hemos hablado de la convocatoria para conservadores, pero luego nos quedaría pendiente que en un tiempo razonable pensamos que pudiera volver a salir otra convocatoria para el cuerpo de ayudantes, que aquí brevemente también la vamos a ver un poquito en qué consistiría. Por aquellos que dicen, bueno, pues no he conseguido la de conservadores, pero voy a tratar de presentarme a la de ayudantes. Porque además hay veces también que entrando por la de ayudantes, por esas plazas de promoción interna, luego puedes optar lógicamente a la de conservador. Que veríamos así a vuela pluma interesante en la parte de la oposición futurible del cuerpo de ayudantes. Gracias. Pues ayudantes a día de hoy, efectivamente no existe la convocatoria de 2018 y 2019. Suponemos que va a ocurrir lo que conservadores, que saldrá dentro de muy poquito y que además juntarán probablemente, pero no se sabe seguro, 2018 y 2019, las dos. De manera que voy a hablar en función de la convocatoria de 2017, que fue la que ocurrió hace un tiempo. El proceso selectivo al inicio es similar, es decir, puedes presentarte por turno libre o por concurso oposición para promoción interna. En este caso, la titulación exigida es diplomado universitario o ingeniero técnico, arquitecto técnico o grado. Y para promoción interna, lo mismo que comentábamos antes. Y luego el procedimiento es igual, suelen ser pues, los 20 días hábiles, las listas provisionales, las listas definitivas, todo eso es similar. Lo que cambia es el examen.
Como he dicho, no tenemos la publicación. Suponemos que los temas puede que también varíen, igual que lo ha hecho Conservadores, y los ejercicios en principio no tiene pinta de que vayan a cambiar mucho, pero por poder ocurrir, podría ocurrir. En este caso, el primer ejercicio es el más importante porque es el que engloba a los dos primeros de Conservadores. En este caso, son 4 horas y media de examen en el que hay que desarrollar por escrito 4 temas y el opositor tiene que elegir de la siguiente forma. El primer tema, que va a elegir entre dos, es de los que ha sacado a bola a sorteo el tribunal, será de legislación. El segundo tema será de museología, también se extraen mediante bolas y también se extraen mediante bolas 4 más de lo que es el grupo de patrimonio artístico, arqueológico y antropológico. De manera que el opositor de esos 8 que se extraen a bola tiene que elegir de los 2 de legislación 1, de los 2 de museología 1 y de los 4 de patrimonio 2 y tendrá 4 horas y media. Es importante distribuirse bien estas horas, dedicarles a todos más o menos el mismo tiempo, hacer esquemas previos para que un tema no quede muy largo y otro demasiado corto. Una vez que termina este examen, el opositor será convocado a una lectura también pública posteriormente, en unos días después, y de nuevo contará con un tiempo de preguntas. En otro, eso ya es un poco a decisión, ha habido convocatorias pasadas en las que el tribunal ha decidido no preguntar, pero por poder hacerlo lo pueden hacer. Y de nuevo, como en las anteriores, pues he puesto la calificación que hay que obtener mínima para poder aprobar este ejercicio. El segundo ejercicio, en este caso, es el de idiomas y, a diferencia del de conservadores, en este caso no hay resumen, es solo una traducción directa por escrito en castellano de un texto profesional. Y en este caso, a diferencia de conservadores, te dan hora y media para realizar la traducción, con lo cual cuentas con más tiempo y solo un ejercicio. Después, una vez acabado el examen, será convocado el opositor a una lectura pública y en este caso no hay preguntas, no hay examen oral ni te pueden hacer preguntas porque la convocatoria no lo recoge. Pero sí te permiten el uso de diccionario, a diferencia del de conservador. No, en conservadores, en la traducción también te permiten el uso de diccionario. Es en el resumen donde no se permite Vale, el diccionario. perfecto. ¿Y el tercer Y por ejercicio? último, el tercer ejercicio, que correspondería con el cuarto de conservadores, y también tiene 2 partes. La primera parte es la resolución, igual que en conservadores, de un supuesto práctico relacionado con los temas de legislación, museología y los diferentes tipos de patrimonio. Y una segunda parte que es domus, que es cumplimentar, pero en este caso, a diferencia de conservadores, exclusivamente los datos de registro e inventario de domus. Esto es importante porque es la gran diferencia con conservadores. En conservadores hay que hacer un campo que es la catalogación razonada, donde tienes que explicar el porqué de los otros campos y pues una pieza, contextualizarla culturalmente, la época y contar y desarrollar más allá, tienes que catalogar el bien cultural, mientras que aquí es una ficha más técnica, más de gestión. En este caso, tendrás que elegir 4 piezas de un total de 6 y como explico ahí, pues 2 son de un grupo de patrimonio artístico, 2 piezas serán de patrimonio arqueológico y 2 de patrimonio antropológico. Y tienes que elegir una de cada bloque, con un total 3 de cada bloque y una extra, con lo cual de un bloque vas a hacer 2 y del resto solamente una. Y en este caso te dan de tiempo máximo 1 hora y media. Después, igual que todos los exámenes, se le convocará posteriormente a una lectura pública y sí que cuenta con un periodo de 15 minutos para realización de preguntas tras la lectura. Y por último, la calificación. Y bueno, si tienen la suerte de aprobar, pues lo mismo que en la parte de conservadores. Efectivamente, es exactamente igual. De hecho, hay parte que bueno, hacen juntos, ¿no? El curso selectivo y todo se hace en común. Muy bien, gracias. Pues lo que queremos sobre todo es darte las gracias a ti por echarnos una mano y aclararnos, porque hay mucha gente que puede estar pensando, pues eso, en presentarse. Hay gente que ya es veterana, no será la primera vez que lo hagan, pero bueno, el aclarar un poco las diferencias de esta convocatoria con respecto de las anteriores y el poder, de alguna manera, tener también claro cuáles son las diferencias entre la oposición a conservadores y la de ayudantes, pues también, por si acaso hay gente que diga, bueno, pues efectivamente me voy a presentar a una o a las dos o a cualquiera de ellas. Desde aquí, desde luego, lo que sí que hacemos es animarles a todos
En cada convocatoria tenemos que decir que tenemos la suerte de haber siempre, siempre, siempre tenemos 2 o 3 alumnas que entran y que aprueban la oposición. Así es que esperemos que en esta también pues tengamos la suerte de ver, bueno, como hay más, pues a ver si en vez de 2 o 3, pues tenemos por lo menos 5 o 6 que consigan pasarla y aprobar. Y por supuesto, bueno, pues a ti te podemos ver en los cursos de Liceus, si bueno, aquellos que nos están viendo quieren matricularse y tenerte de tutora, también a través del correo electrónico y en Academia Edu. Y por supuesto, pues en cualquier otro momento, en cualquier otro webinario que preparemos, yo creo que más adelante, porque bueno, pues la verdad es que es un gusto tenerte, como siempre digo, con todos los profesores y profesoras de Liceus. Es un placer haber Muchas estado gracias, contigo. Pilar. Gracias. Un placer igualmente. Muchísimas gracias, Pilar. Pues a todos y a todas os esperamos en un webinario más. Esperamos que con este se queden aclaradas muchas de las dudas que podáis tener y bueno, pues os convocamos, os invitamos al siguiente, del que os informaremos próximamente. Gracias a todos. Gracias, Buenas hasta luego. tardes. Buenas Gracias. tardes.